tengan ustedes el día de hoy. En la ciudad de San Luis Potosí, a 2 de marzo del 2022, siendo las 20 con 11 horas, da inicio a la 146ª sesión del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC, con la ponencia Banderas Rojas de la Depresión, a cargo de la doctora Laura Elena Pérez Ramos. Les presento la reseña de la doctora. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresada en 2004. Médico psiquiatra egresada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2009. Certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Jefa de Educación e Investigación de la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Newman Peña desde junio del 2017 a la actualidad. Tiene diplomado en terapia cognitivo-conductual, impartido por la Universidad Marista. Diplomado en Administración de Hospitales, impartido por la Universidad Autónoma Nacional de México, por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en 2019-2020. Está diplomado en competencias docentes para profesores de las especialidades médicas impartidas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Medicina, 2020-2021. Doctora, sí, es un gusto sí, tenerla aquí en su colegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, psicólogo Juan José Núñez. Muchas gracias a la psicóloga Elvia y al equipo por la invitación. Voy a empezar comentándoles por qué decidimos, ¿verdad? Ahí, yo represento a la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann, y como su representante, ¿verdad? Les comento, ¿verdad? Pues que hacemos un trabajo en equipo. Y la idea de ponerle banderas rojas de la depresión, pues tiene la intención de que podamos hablar, ¿verdad? Cuando escuchamos el término de bandera roja, ¿verdad? Cuando vamos a la playa y escuchamos una bandera roja es porque es un signo de advertencia, ¿verdad? De que el mar está picado y que probablemente no podamos meternos, ¿verdad? Entonces, siempre las banderas rojas nos hablan de una señal, una advertencia, un signo, ¿verdad? Que nos debe de llamar la atención porque es un problema importante, ¿verdad? Últimamente en las redes sociales, por ahí investigando, pues utilizan esto de las banderas rojas también para señalar que es algo problemático, ¿sí? Y en este sentido, pues quisimos nombrar lo de bandera roja para señalar algunos comportamientos y algunos comentarios irrespetuosos hacia la depresión y hacer un pequeño recordatorio sobre el trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Cuándo hay que derivarlo, cuándo hay que trabajar de manera multidisciplinaria, porque creo que de las principales situaciones que tenemos en la depresión es que no se atiende, ¿sí? Que está de alguna manera. Los objetivos de esta plática son difundir conocimientos sobre la enfermedad para disminuir el estigma, ¿verdad? Entender que es una enfermedad con síntomas afectivos, de que la persona no tenga fuerza de voluntad o que la persona no pueda, ¿verdad? Que sea una cuestión de debilidad personal, para nada, ¿verdad? Hay que reconocer las señales, como decíamos hace ratito, los signos y los síntomas para poder hacer una detección oportuna y en un momento dado saber en qué momento hay que derivar al especialista, ¿verdad? O a un segundo nivel de atención también. Las enfermedades de la salud mental de manera general y la depresión hoy en particular, ¿verdad? Es un trastorno complejo que requiere un abordaje multidisciplinario y entonces es por eso que pues es necesario que platiquemos en equipo, ¿verdad? Y que lo veamos de esta manera, ¿verdad? Quisiera mencionar primero en estos tiempos de pandemia, hay quienes quisieran, ¿verdad?, decir que ya estamos en pospandemia, pero pues no podemos hablar de una pospandemia cuando todavía estamos hablando de, no sé,
no tengo así una cifra exacta, pero alrededor de 700 o más de 700 contagios diarios, ¿verdad? O diagnósticos diarios. Según la Organización Panamericana de la Salud, el impacto de esta pandemia de COVID-19 ha sido y va a ser todavía una situación compleja, complicada. En esta presentación, ¿verdad? Les quiero compartir que pues las tasas de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático se han disparado tremendamente. ¿Sí? En algunos países como Brasil, 4 de cada 10 personas han tenido problemas de ansiedad y 6 de cada 10 depresión. En Estados Unidos, la depresión en 2019 pues andaba por ahí del 6.5% y el año pasado aumentó a un 30%. ¿Sí? La ansiedad de ir de un 8.1% para el 2019 aumentó a 37% para el año pasado. ¿Sí? 2021 más o menos, que es, o sea, hablando de estos periodos de pandemia. En Canadá, los niveles de ansiedad y de depresión también aumentaron significativamente, ¿sí? Si vemos de 16% a un 38%, ¿sí? Poquito más del doble, y del 12% al 28% hablando de depresión en Canadá. Y en México para el 2018 se reportaba que la depresión andaba por ahí de entre el 13 y el 17%, ¿verdad? Pero para el primer mes de confinamiento en la pandemia ya se estaba reportando un 27.3%, ¿verdad? También han sido documentados síntomas de estrés postraumático clínicamente significativo en un tercio de la población, ¿sí? Puse aquí como dato que el 6.9% de los adolescentes ha tenido pensamientos suicidas y el 6% intentaron quitarse la vida en este tiempo de pandemia, ¿sí? De manera general, en América Latina, la ansiedad se reporta en un 27% en adolescentes y con depresión en un 15%. Entonces, estamos hablando de que esta pandemia nos está dejando un impacto y todavía vamos a ver mucho más el impacto en lo que venga, ¿verdad? Es importante entonces que estemos atentos precisamente hoy en particular sobre la depresión, ¿verdad? Me voy a enfocar más a esto, aunque como ya les comenté, ¿verdad? También estamos viendo ansiedad y trastorno de estrés postraumático. El panorama global. La Organización Mundial de la Salud reporta un incremento en las cifras de depresión de un 50%. ¿Sí? Como veíamos hace ratito en las cifras por países, ¿verdad? Sí incrementó el doble. La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. En México, la prevalencia de depresión en los servicios de urgencias pues varía, según algunos autores, entre un 10 a un 12%, y algunos otros hasta un 42% en esta variación, ¿sí? Esta es un panorama local de la clínica psiquiátrica, ¿sí? El total de consultas que se tuvieron en el 2019, 2020 y 2021, de manera general, la consulta, si ustedes se fijan, en el 2019 la clínica estaba dando alrededor de 25,000 consultas de manera general, ¿verdad? Entre esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión, déficit de atención, o sea, esa era la consulta. Obviamente disminuyó mucho para el 2020 y 2021 por los protocolos que tuvimos que implementar. Se disminuyó el número de pacientes atendidos por consultorio debido a tener una población más pequeña, ¿verdad? Ahí, pues, en atención directa, digamos, para no tener gente sentada y abarrotada, ¿verdad? En la consulta externa, pues empezó a disminuir un poquito el volumen para tratar de aminorar un poco el impacto, ¿sí? La consulta externa da atención, como les decía, para esquizofrenia, para trastornos neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, por urgencias se atendían alrededor de 5,190 pacientes. Para el 2021, la consulta de urgencias aumentó a 8,120
atenciones, ¿verdad? En todo el año. Hablando del diagnóstico depresivo, ¿verdad? Del trastorno depresivo mayor, exclusivamente del trastorno depresivo, ¿verdad? Para el 2019, por consulta externa, se veían 4.500 personas, ¿verdad? Y por urgencias, un porcentaje menor de 1.489. Para el 2021, por consulta externa disminuyó, pero por urgencias, si ustedes ubican, en urgencias empezamos a atender alrededor de 2.000 personas, ¿verdad?, que acuden y se les hace el diagnóstico de depresión mayor, ¿sí? Oh, no, disculpa, le di para atrás. Entonces, bueno, esta son los mismos datos que la información anterior, nada más como para señalar, ¿verdad?, que nuestra consulta por trastorno depresivo mayor ha ido en aumento, ¿verdad? Más por el servicio de urgencias. En un momentito más les explico cómo es que hacemos, nosotros brindamos la atención ahí en la clínica psiquiátrica, pero aquí lo más importante a resaltar es que ha ido en aumento esta atención, ¿sí? Bien, continuando con esta parte de las banderas rojas, ¿verdad? De los datos que tenemos que estar atentos, nosotros como personal de salud mental, ¿verdad? Principalmente, pues hay que empezar a trabajar, o más bien seguir trabajando por disminuir el estigma que hay alrededor de las personas que sufren de depresión. Y entonces no podemos decir, pues es que está deprimido, cuando solamente está triste, ¿verdad? O está triste y entonces ya le estamos dando el sinónimo de depresión, ¿verdad? Entonces la tristeza y la depresión son diferentes. Desde luego que la tristeza, ahorita como vamos a ver en un momentito, sí es uno de los síntomas cardinales, ¿verdad? La reacción emocional negativa ante situaciones adversas de la vida, ¿verdad? También puede ser hasta cierto punto un mito decir, ¿verdad? No, pues es que es normal, ¿verdad?, que se sienta triste porque eh, tiene una situación difícil en la vida, ¿verdad? Pensar que es solo un trastorno del ánimo, pues no. La depresión, como decíamos hace ratito, abarca funciones cognitivas, funciones neuroendocrinas, somáticas, ¿verdad? Un número más amplio que solamente decir está triste o está deprimido, ¿verdad? Otro de los mitos muy frecuentes que escuchamos sobre la depresión es que se trata de una debilidad personal o que le falta voluntad a la persona, que tiene que echarle ganas, ¿verdad? Que solamente con querer, pues adelante, ¿no? Lo cual es un mito, ¿sí? Que se puede fingir, pues tampoco, ¿verdad? Difícilmente una persona deja de trabajar, deja de comer, pierde peso, deja de dormir y estamos fingiendo, ¿verdad? Pues hay que luchar, ¿verdad?, contra ese mito. Y la otra, otro de los mitos frecuentes es que muchas personas consideran que no requiere una atención médica o que no requiere un tratamiento, ¿sí? Podríamos decir un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, ¿verdad? O un tratamiento médico, ¿sí? En ambos casos, pensar que no requiere atención la depresión es una falta, ¿verdad? Una falla ya. Y entonces, ¿qué es la depresión? Pues la depresión es un trastorno mental donde existen múltiples factores relacionados, ¿verdad? Como una predisposición genética. Es decir, si tenemos una historia familiar o una historia personal de depresión, pues es más fácil o más bien, podemos presentar un trastorno depresivo si en algún momento de nuestra vida ya tuvimos un cuadro similar, ¿sí? De manera estadística, ¿verdad? La predisposición genética para la depresión, algunos autores hablan de un 40%, lo comparan al alcoholismo, es decir, si yo tuve un familiar con depresión, pues tengo un 40% de heredabilidad, ¿sí? A diferencia de otros padecimientos mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, estos tienen un
una tasa de heredabilidad mucho más alta que la depresión. ¿Por qué menciono esto? Porque la predisposición genética sí influye, pero también tenemos factores ambientales tempranos. Por ejemplo, haber sufrido violencia familiar, haber sufrido negligencia, ¿verdad? Abandono, abuso, cualquiera de las variantes físico, sexual, haber sufrido orfandad, en fin, factores ambientales tempranos o recientes eventos adversos como ausencia de apoyo, tener, pues sí, una red de apoyo baja, ¿verdad? Dificultades de pareja, dificultades económicas. Estos también pueden ser factores ambientales que influyan sobre la depresión, ¿sí? No podemos dejar de mencionar que hay padecimientos médicos que pudieran también aparecer, ¿verdad? Junto con la depresión, simular una depresión, y que hay que estar atentos, ¿verdad? Porque a veces pudiera ser un paciente con hipotiroidismo, ¿sí? Es decir, que tiene datos de estar fatigado, de tener poca energía, de tener pocas ganas de hacer actividades, torpeza motora, y esto ser, al momento de evaluar al paciente, ¿verdad? Podemos ver que no se trata de un estado depresivo, sino de una enfermedad médica, como puede ser el hipotiroidismo. El cáncer de páncreas puede ser también una enfermedad que pueda dar síntomas depresivos y también por eso es que hay que conocer muchos de los datos clínicos para poder hacer estas diferencias, ¿sí? Existen algunos cambios neurobiológicos en el trastorno depresivo mayor. Voy necesidad de manejarlo de manera multidisciplinaria, ¿sí? Para mantenerlo. O estoy despertando muy temprano, ¿sí? Entonces, las alteraciones del sueño se ha visto a través de estudios de electroencefalograma que hay una disminución del sueño de ondas lentas, es decir, nuestro sueño profundo, ¿verdad? En las personas con depresión se ve disminuido. Entonces, una persona deprimida tendrá un sueño menos reparador, periodos más largos de, del sueño REM. Si recordamos, el sueño REM pues es el de los movimientos oculares rápidos, que es donde estamos soñando. Entonces, pues estas afectaciones o alteraciones que se dan en la depresión, como les decía, pues son de las cosas que los pacientes luego a veces se quejan, ¿verdad? Es que tengo muchas pesadillas, es que tengo un sueño no reparador, es que no descanso, ¿verdad? Algunos de los cambios que se han visto en el trastorno depresivo mayor tiene que ver con el volumen de las estructuras, particularmente con la disminución del volumen de estructuras como por ejemplo el hipocampo, que es una parte muy importante, ¿verdad? Para poder, un área importante en la memoria, en el aprendizaje y con la regulación de los estados emocionales. Entonces, si una persona pasa mucho tiempo deprimida y no recibe tratamiento, el volumen de esa área cerebral se va a ver disminuido y entonces va a haber más deterioro cognitivo en la persona, ¿sí? Imagínense ustedes el impacto que puede tener la depresión en la infancia. Si un niño es deprivado socialmente o no tiene afecto, no tiene estímulo, está aislado socialmente, ¿no? Como puede ser en un orfanato, como puede ser, no sé, en algún albergue, ¿no? Eh, Estas experiencias tempranas de vida, por supuesto que van a impactar en estas áreas y eso va a predisponer que él cuando crezca, no solo cuando es pequeño va a tener esta depresión, sino que cuando él crezca va a seguir teniendo dificultades para la regulación de los estados, ¿sí? Y entonces, eso también puede ser una banderita roja. Hay que atender desde el momento en el que lo estamos detectando, ¿sí? Entonces, otra de los cambios que se han observado son el grosor de la corteza prefrontal.
¿sí? En estudios de tomografías con emisión de positrones se han observado que las personas con depresión mayor también tienen cambios en estas áreas, ¿verdad? Entonces, la corteza prefrontal es aquella que nos va a regular la atención, la memoria de trabajo, y muchos de los procesos, la planeación, la organización. Y entonces, mientras más tiempo pasa una persona en un estado depresivo o viviendo con depresión, ¿verdad? Estas alteraciones van a provocar que la persona tenga dificultades para concentrarse, para recordar, para organizarse, para planear. Bueno, ¿cómo vamos a sospechar de un trastorno depresivo? Durante la consulta hay que sospechar si el paciente, ¿verdad? Por supuesto, nos refiere que su estado de ánimo es bajo. O muchas veces llega el paciente con el diagnóstico en la mano y dice, estoy deprimido, ¿cierto? Tiene una disminución en la capacidad de experimentar placer, ¿verdad? Podemos encontrarlo o evaluarlo al preguntarle, oiga, ¿y las cosas que antes le gustaba hacer las disfruta? No, pues ya no disfruto aquello, ¿verdad? Antes me gustaba oír música y ya me da igual, antes me gustaba leer y ya no. Puede haber cambios importantes de peso y el paciente pudiera no percibirlos, ¿verdad? Es importante también preguntar, como decíamos hace unos momentos, sobre el sueño. El sueño, el insomnio, la hipersomnia pueden estar presentes y entonces hay que sospechar. Por eso le pusimos aquí también una banderita roja, ¿sí? La agitación o el enlentecimiento psicomotores, pues casi día a día, ¿verdad? Día con día el paciente cada vez es más torpe, es más lento. De repente puede sentirse agitado. Agitado, ¿verdad? Es sentirse, tener a lo mejor la motricidad aumentada, porque no se está sintiendo cómodo, porque no encuentra su lugar, porque se siente desesperado. Algunas veces puede acompañarse de algunos síntomas ansiosos. Entonces, si el paciente además nos empieza a reportar fatiga, sentimientos o pensamientos de inutilidad, culpa excesiva, perdón, o inapropiados, puede también tener algunos pensamientos recurrentes de muerte o fantasías, ¿verdad? De ya no querer estar aquí, de desaparecer. Puede también experimentar una disminución en la capacidad de concentrarse. Entonces, estos datos nos van a hacer sospechar, ¿verdad?, de que el paciente probablemente esté cursando con un episodio depresivo. El manual estadístico, ¿verdad?, del DSM-5 nos habla de que tiene que haber una duración de 2 semanas como mínimo, ¿sí? Y que los síntomas provocan malestar clínicamente significativo. Estos síntomas no deben ser atribuibles al consumo de sustancias o a alguna enfermedad médica. Como decíamos hace un rato, algunas enfermedades como el lirismo pudieran darnos algunos síntomas que simulen, ¿verdad? O que se parezcan a la depresión. Sin embargo, vamos a suponer, pues, no sé, el paciente es hipotiroideo, le pedimos o sabemos que el paciente lleva un control de su tiroides, que está bien controlado, que toma el medicamento, mas sin embargo el paciente se refiere triste, se refiere fatigado, se refiere con dificultad para experimentar el placer, sin deseos de iniciar cosas nuevas, sin interés, ¿sí? Entonces, ¿sí? Todo esto nos va a hacer, como decíamos, una banderita roja que nos hable de que tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Algunos datos clínicos particulares en la infancia, ¿sí? Para pensar o sospechar de depresión, pues son la irritabilidad, ¿sí? Si bien podemos ver a un niño triste, la irritabilidad pudiera ser algo que nos haga sospechar, ¿sí? Las rabietas o el incumplimiento de normas pueden estar presentes en un niño con depresión. El afecto reactivo se refiere a cuando lo visitan, por ejemplo, familiares o amigos, que el niño
con los que el niño se siente a gusto, ahí podría recuperarse, ¿sí? Pero se van las amistades, se van los familiares, y entonces nuevamente vuelve a sentirse irritable, molesto, ¿sí? Con gran frecuencia la depresión en niños se presenta con ansiedad o con alteraciones de conducta o con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con la infancia, es que refieren quejas somáticas. Dolor de cabeza, dolor de estómago. A veces tenemos también un estado de ánimo irritable, ¿verdad? Pueden estar hostiles, eh, me puse aquí como gruñones, ¿verdad? Que sienten que nadie los comprende, que nadie entiende lo que les está pasando. Aunque en la adolescencia normal también podamos tener esto, ¿sí? Habrá que estar muy pendientes porque pueden tener arranques de ira y también presentar este afecto reactivo, ¿no? Con los pares pueden sentirse menos tristes, sentirse a gusto, ¿verdad? Pero la hipersomnia, que el insomnio, ¿sí? El aumento del apetito y la ganancia de peso son más frecuentes, según lo reporta la literatura, las quejas somáticas y una sensibilidad extrema al rechazo. Como les decía, esa sensación de sentirse incomprendido. Haciendo una consideración especial, como para hablar del duelo y la depresión, ¿verdad? En el duelo, el afecto predominante son los sentimientos de vacío y de pérdida, ¿sí? En la depresión es un estado de ánimo depresivo persistente, ¿sí? Con una incapacidad de experimentar placer. En el duelo, la disforia de la aflicción es posible, ¿verdad? Disminuye en el transcurso de los días o de las semanas. Se esperaría, ¿verdad? Que en un duelo, pues al cabo de eh, se hablaba, ¿no? De un tiempo menor a 6 meses, pues pudiera estar ya recuperándose de esa pérdida, ¿verdad? Ocurren oleadas y pueden estar asociadas a los recuerdos de la persona fallecida. Si se nos corta la transmisión, regresamos, ¿sí? En esta misma línea. Perdón, doctora. Sí, sí, Restan sí. 5 minutos. Si gusta, Nos podemos cambiamos. cambiar. Cambiamos de una vez al mismo enlace. Perfecto. Nos ¿Sí? cambiamos entonces al mismo enlace. Gracias. Muy amable.